Bienvenidos a una nueva entrega de Camino al Éxito. En el programa de hoy charlamos con Diego Bisonó. Él es un empresario de éxito que comparte con nosotros las claves, la mentalidad y la actitud que hay que tener para emprender un negocio. Que lo disfruten. De Camino al Éxito, en 7 segundos. Hola Diego. Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido a De Camino al Éxito. Muchas gracias, Sergio, por tenerme aquí y invitarme. Y te felicito por el emprendimiento de Camino al Éxito. Muchísimas gracias. En primer lugar, Diego, cuéntanos, ¿quién es Diego Bisonó? Pues Diego Bisonó siempre ha sido una persona inquieta, sin duda. Yo creo que por el contexto donde estamos conversando, en términos de negocio, pues eso me ha ayudado bastante. Inquieta, pero sin dejar lagunas. Me voy un poco hacia atrás, desde la parte del colegio. Mis profesores, quienes fueron mis profesores, pueden colaborar en que fui bastante inquieto. No necesariamente un A-student. No por falta de dedicación, sino por entretenerme bastante con diferentes cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que en el curso siempre hay un estudiante de eso. Ese era yo. Tuve la oportunidad de cambiar de colegio. Eso me dio la oportunidad de conocer diferentes personas. Me inclino bastante hacia los deportes. Me apasiona, como te comenté antes de comenzar la grabación, todo lo que use gasolina, pues me apasiona. Y por encima de si es moto, carro, aeronáutica, también me apasiona la parte mecánica. Uh-huh. Que en la aeronáutica tuve la oportunidad de estudiar aeronáutica a la fija de avión. Y cuando me inscribí a la clase de piloto privado, no sabía lo que me esperaba, que era casi que una maestría estudiando física, weather, uh-huh, mil cosas, cómo funcionan las cosas para poder tener la certificación. Entonces, por encima de todo como deporte, yo creo que también esa inquietud me lleva a esa pasión por aprender cosas nuevas. Y a día de hoy, un empresario de éxito, cuéntanos el número de empresas que tienes. Sí, tú sabes que me encanta que tú uses la palabra empresario, porque uh-huh, la palabra emprendedor yo creo que se ha puesto bastante de moda. Uh-huh. Y es como una palabra sexy, digamos, en el vocabulario. A mí me llena, me suena un poco mejor y un poco más formal la palabra empresario. Ajá. O que te haga una pregunta retórica. ¿Cuándo un emprendedor pasa a ser empresario? Muy buena pregunta. Eso tiene que ver con el número de facturas que uno hace al mes, uh-huh, con el monto que uno factura, con la cantidad de responsabilidades de empresa, de equity. Entonces, yo prefiero usar la palabra empresario. En ese sentido, la empresa que tuve la oportunidad de criar, alimentar y ahora pues dejarla volar fue Locked, que es un storage, uh-huh, bajo el concepto americano de almacenaje. Me imagino que has visto Storage Wars, sí, o Quién da más, la serie de Quién da más. Uh-huh. De esos almacenes que venden la pertenencia de personas que se le quedan. Te puedo contar en más detalle de Locked, que fue donde pude tener la oportunidad de tener responsabilidad de inicio a fin porque ya no estoy y la vendí, que es un caso de éxito. Tengo también responsabilidades en Carga, que es una empresa de logística. Tenemos transporte aéreo, marítimo consolidado, marítimo consolidado, gestión aduanal, que cada una tiene su complicación. Y aquí, pues, mi responsabilidad es más como de inversionista. Y funjo más de manera de consejero. Y llevo las partes financieras. Uh-huh. Identificamos dónde colocar para el CAPEX, seguir creciendo. Y ha sido también un caso de éxito. Tuvo su subida y bajada, naturalmente. Pero la verdad que no está yendo muy bien. Te invito a que lo veas después, uh-huh, carga.do, y ahí nos enfocamos en el courier, pero
llevándotelo a casa con el delivery gratis. No vemos por qué alguien debe de tomar un tapón, un carro o lo que fuese para buscar un paquete. Por encima de eso, también estoy desarrollando un parque de zona franca. Es un proyecto súper ambicioso con relación a las otras cosas que te he mencionado. Esto apuntamos un poco más al mercado de fuera, ¿verdad? Que una empresa grande que se pueda venir a instalar aquí, nosotros dándole servicio de mano de obra y todos los beneficios de tener una zona franca local, pero por encima de todo ello es location, location, location. Encontramos una parcela donde estamos desarrollando, que seremos lo único del país, que es en la vía de la circunvalación de Santo Domingo. Sí. Y ese es un proyecto que todavía el proceso es un poco más lento, pero ya va en camino. ¿Qué es lo que te motiva de iniciar con un proyecto? Mira, para serte totalmente sincero, que yo creo que una tarea y hay que hacerse una serie de preguntas, a ver si, o más bien yo me hiciera esta serie de preguntas antes de volver a emprender, para darme cuenta si verdaderamente quiero afrontar el reto. Uh-huh. Si la motivación es puramente monetaria, que yo creo que el dinero no es un fin, simplemente es resultado, es un extra que cae bien, ¿verdad? Siempre. A nadie le sobra, pero no genera pasión, no te genera ese drive de seguir. Mi pasión, lo que yo tenía pensado era tener un negocio propio, querer ser tu propio jefe, el clásico cliché juvenil que cualquiera se pudiera imaginar ahora de ser emprendedor. Sin embargo, yo claramente, siendo relativamente maduro, que todos podemos decir o hemos dicho en algún momento, si yo supiera hoy, si yo supiera en ese entonces lo que sé hoy, obvio, sería trampa, ¿verdad? Eso nunca pasa. Claro. Y en ese entonces yo siento haber sido bastante más inmaduro, menos preparado, con menos experiencia, no sabía a lo que me afrontaba. Antes yo lo veía como un negocio de almacenaje, hoy lo veo como un negocio financieramente de capitalizar metro cuadrado, que eso solamente me lo ha dado la experiencia y el trayecto de haber incursionado en él. Sin embargo, las preguntas que yo me hiciera hoy, antes de iniciar un negocio, que por ello me he dado la oportunidad de hasta rebotar oportunidades que me han pasado por enfrente, por este tipo de preguntas que son retóricas y creo que son personales y se ajustan a la realidad de cada uno. Es decir, yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, yo no estoy casado, yo tengo menos responsabilidades frente a terceros que alguien casado, con un recién nacido, cualquier cosa. Entonces, lo que me puede motivar a mí hoy es muy diferente que lo que le puede motivar a esa persona frente a ese escenario, ¿cierto? Cierto. Yo puedo correr mayores riesgos, quizá esa persona no, porque tiene un hijo que atender y no se puede dar el lujo de dejar de recibir ese flujo de capital mensual. Entonces, en sentido general, teniendo hijos o no, independientemente de cuál sea tu realidad, hay una serie de preguntas de por qué hacerlo, de investigación de mercado. Yo creo que los números nunca mienten, al menos que tú te quieras mentir a ti mismo, porque el Excel lo aguanta todo. Y bueno, serían cosas que yo tuviera en cuenta. Riesgo a afrontar. El modelo de negocio, tenerlo bien claro. El capital. El capital es un tema sensible al momento de emprender. Yo siempre he tenido presente y he tenido esta conversación varias veces. Si hay un escenario donde un potencial socio, viene y te dice, haz el negocio que yo pongo el capital, yo entiendo que ese socio no es necesario.
Porque si el negocio es negocio, es decir, si tiene potencial de dar frutos, el capital aparece en el banco, aparece Friends and Families como préstamo. Y si tu negocio o las proyecciones a 1, 5, 10 años no aguantan una tasa de interés sobre el mercado, pues lamento decirte que usted no tiene negocio. Sí es. Porque negocio sobre subsidio, que pasa mucho con empresas familiares y esos hijos que quieren emprender subsidiados, usted no tiene negocio, su papá le está regalando una oportunidad. Suena cruel, creo que es bastante común, creo que eso pasa bastante, pero es la realidad. En ese sentido, yo creo que la preparación de la parte de data, de finanzas y de tu realidad y el riesgo a tomar son preguntas a hacerse antes de emprender. Y el capital no es problema. Si la cosa está bien organizada, el capital aparece seguro. Hablemos, Diego, también de la preparación. Hay muchas personas que quizás puedan tener una idea de negocio increíble, lo llevan a cabo y les puede llegar el éxito de manera prematura. Pero, por ejemplo, algunos artistas que escuchamos en la radio a día de hoy, como Quevedo, se han encontrado con el problema de que les ha llegado el éxito demasiado pronto y no han tenido la base suficiente para aguantar ese éxito que les ha venido encima. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es ese mindset que hay que tener? Recuerdo una frase de esos reels en Instagram que uno le dedica más tiempo de lo que debería, que era este viejito hablando y dice: el primer billón es el más difícil, el segundo es inevitable. Entonces, yo creo que el dinero o el éxito es personal, es una definición personal. Es simplemente un producto de disciplina, conocimiento, juntos. Por eso dicen que la mejor edad para emprender es a los 40 años. El cliché de un emprendedor es un joven acabando de salir de la universidad o en su último año se inventó algo, y yo difiero bastante de ello. Uh-huh. Incluso si, de nuevo, como te mencioné hace unos minutos, si yo supiera hoy, si yo supiera entonces lo que sé hoy, pues evidentemente quizás hubiese hecho las cosas diferentes. No hay o no debe de haber ningún tipo de resultado negativo si tú tienes cierto nivel de madurez, cierto nivel de preparación, cierto nivel de experiencia para tener éxito, que la curva sea Bien. empinada muy rápido. Sí, porque quizás ya te has tropezado tanto a los 40 años Correcto. que ya tienes ese bagaje. Entonces quizás eso es lo que carecen esos artistas, Uh-huh. que por lo regular yo no reconozco ningún artista o quizá pocos de ellos, como los raperos, para seguir con ese ejemplo, que vengan de algún tipo de background de preparación fuerte y preparación en finanzas o cualquier cosa. Incluso no creo que su fortuna dure más de 2 generaciones. Y Diego, yo quiero preguntarte por un momento en tu vida en el que la vida te haya puesto un desafío. Cuéntanos un fracaso por el que hayas tenido que vivir y las lecciones que te ha dejado. Te voy a hacer 2 historias. Uh-huh. Una vez, como te conté, me encantan los deportes de adrenalina. Una vez estuve en Las Vegas, en una pista de carros que se llama Speed Vegas. Y ahí tuve la oportunidad de tomar carros de carrera y te asignan un copiloto que él genuinamente trata de sacar lo mejor de ti. Y yo, con experiencia previa, se me hizo un poco más fácil que él me pueda ayudar y guiar a hacer el mejor lap time.
Y ahí me encontré a Eli Tomac, quien fue el campeón de Supercross de ese año, que fue por la razón de ir a Las Vegas a ver la carrera de Supercross. Encontrándome a Eli Tomac, yo le digo a mi copiloto asignado, le digo, mi meta aquí es hacer mejor tiempo que Eli Tomac, que por naturaleza es corredor. Entonces era poco difícil de alcanzar. Y vamos ahí haciendo tiempo. Iba muy cerca, quizá medio segundo, a diferencia de Tomac. Era una pista muy, muy corta. Andaban por los 49, 50 segundos la vuelta. Es decir, que medio segundo es bastante. Nos paramos. El copiloto designado, evidentemente, no me conoce. Lo acabo de conocer ahí solamente para eso. Y me dice, tú tienes la habilidad de hacer mejor tiempo de lo que estás haciendo ahora. Sin embargo, tu peor enemigo eres tú. Si tú te relajas un poco, te sueltas, concéntrate en lo que estamos haciendo, olvídate de ganarle a él, simplemente enfócate en hacerlo mejor, tú vas a conseguir mejor tiempo. Y eso me dio bastante sobre qué reflexionar. Un tipo que no me conoce y me dice esto, con lo que yo me pude identificar. Dije, oye, este tipo tiene razón. Entonces, yo creo que el no fracaso, sino el mayor desafío a través de todo el tiempo emprendiendo, administrando y la parte más importante, tomando decisiones, es ese juego contrario que te puede jugar la mente, ¿verdad? Que yo lo describiría como una danza y poniendo en orden pues los pensamientos que te llevan a tomar mejores decisiones. Que estos pensamientos, como cualquier emprendedor, cualquier persona de negocio que tenga éxito o no, aseguro que haya tenido alguna etapa de inseguridad, de estoy haciendo lo correcto, estoy trabajando lo suficiente, cuál será el próximo paso, y qué pasa, easy. Pues yo creo que en mi opinión, en mi realidad, pude primero haberlo reconocido, porque antes de actuar hay que reconocer que existe. Y segundo, que me costó trabajo, pude usar eso como energía de impulso. Y yo no creo, al día de hoy no ha desaparecido esa vocecita o esa inseguridad, esa coquillita al momento de tener una entrevista, quizás, que también te cuento, yo tengo una, para terminar la idea, por decisión propia, me encanta seguir preparándome. Me apunté en una clase de oratoria y que estoy cursando hoy en día. Y este profesor, que es fenomenal, Francisco, pues estábamos hablando de oratoria en público. Y él, que tiene bastante experiencia, naturalmente, siendo profesor de oratoria, me dice que esa coquillita en el estómago nunca desaparecen. Tú simplemente la aprendes a controlar o a usar a tu favor. ¿Y dirías que a veces son necesarias? 100%. Yo creo que es simplemente cómo tú la canalizas, ¿verdad? Si tú la usas como combustible, pues sin embargo, sin duda serán un empuje. Pero yo creo que es una habilidad que solamente se consigue a través de enfrentándose en escenarios donde te pueden causar coquillitas, que para alcanzar cualquier tipo de éxito, como tú lo definas personalmente, hay que salirse de su zona de confort. Sí. Hasta lo más sencillo, volvamos a lo básico, levantarte temprano para poder dedicarle tiempo a tu gimnasio, para luego estar en la oficina, para luego ir a maestría, y ahí te pregunta, me estoy desgastando, ¿vale la pena el sacrificio? ¿Puedo dejar de ir al gimnasio?
ese tipo de cuestionamiento que de hacerle caso o no usarlo como combustible te llevarían a una vida mucho más sedentaria. Ajá. Si tuvieras que empezar un negocio, Diego, desde cero y con los mínimos recursos posibles, ¿cómo lo harías? Esta pregunta me recuerda bastante a una persona que fue quien me asesoró en el proceso de M&A, de Mergers and Acquisitions, de Locked, que es Jonathan Burdigal. Saludo a mi hermanazo. Jonathan define un emprendedor, su definición personal, que la he escuchado varias veces y la rescato, es un empresario con escasez de recursos. Y los recursos pueden ser, que de nuevo, como el valor muchas veces se puede pensar en términos financieros, los recursos también, pero no lo son. Los recursos pueden ser conocimiento, capital, puede ser recursos humanos, puede ser cualquier tipo de recurso que te pueda ayudar a soportar o a iniciar el negocio. En mi opinión, el único sobre el que tú no tienes responsabilidad al ser joven, quizás, es el financiero. Sin embargo, toda la información en YouTube es gratis. Entonces, si yo fuese a iniciar un negocio desde cero hoy, me encargaría primero de ser el más preparado en ese sentido, en ese rubro, dedicándole tiempo a adquirir todo el conocimiento posible. Y cuando tú crees que ya estás lo suficientemente preparado, continúa, que todavía no lo estás. Segundo, hiciera un business plan envidiable. Y tercero, el recurso financiero, que quizás quien no lo tenga a disponibilidad propio, pues teniendo la preparación y el modelo de negocio bien definido, el capital aparece. Solamente es presentárselo a alguien que tenga capital y que te permita, pues, que ya ese es otro tema de sociedad, de estructuración, ese tipo de cosas, pero que te permita, pues, llevar a cabo tus responsabilidades con seguridad sobre lo que estudiaste y definiste y estudiaste el mercado, o estudiaste, evidentemente, dependiendo de la industria, pues cambiaría el escenario, pero yo creo que ese sería el orden de manera un poco macro de cómo yo lo hiciera. Uh-huh. Que muchas veces la limitación puede ser, yo tengo una buena idea, pero no tengo el dinero. Primero, la idea no vale nada, que lo mencionamos detrás de cámara. Quien sea tiene una idea. Ve y hazlo tú. Ve y hazlo exitoso. Pon tu capital en riesgo. Son argumentos retóricos que es esa voz de inseguridad que te puede generar al momento de emprender. ¿Estás dispuesto a perder lo que vas a invertir? Ese margen de error solamente te lo reduce la preparación y la experiencia. Por eso rescato la idea de que el mejor momento, a mi entender, el mejor momento para emprender es a los 40 años, y el capital nunca va a ser una barrera. Porque hoy en día, quien sea, tiene cualquier cantidad de dinero. Pero no todo el mundo tiene una habilidad para multiplicarlo, que es la naturaleza del emprendedor. Empezar con, bajo la frase de Jonathan, pocos recursos y luego pues escalarlo, ¿verdad? Sí. Y multiplicarlo. Déjame compartir, Diego, una limitante que yo me encontré con lo que fue mi primer emprendimiento. Y en mi caso es que yo tenía un producto digital que nadie más tenía. ¿Y cuál era mi miedo? Mi miedo era el que me podían copiar, en el que podía llegar alguien que pudiese coger mi idea y me la pudiese copiar y a mí me sacase del mercado. Esa limitante me tuvo contra las cuerdas durante mucho tiempo. Y a mí el tiempo me hizo entender que te copien es bueno, porque lo único que va a hacer esa otra persona que te copie es abrir mercado junto a ti. Entonces quería compartir también contigo cómo una limitante se puede convertir también en una oportunidad para ti.
En mi caso, al final nos copiaron, pero ya cuando nosotros ya habíamos dado 3 pases por delante más. Claro. Y a nosotros lo que nos hizo las personas que nos copiaban es pues hacer que existe este tipo de producto y encima que nos busquen en Google y saber quién son los top, que siempre van a ser los primeros. A eso le agrego, si te copian, definitivamente estás haciendo algo bien. Uh-huh. Eso queda clarísimo. Pero algo me queda claro, y es que quien te copie puede copiar tu producto, pero nunca tu habilidad de innovación. Es decir, él va a copiar hoy lo que tú hiciste ayer, pero no puede copiar lo que tú vas a hacer mañana. Y esa es la diferencia entre un empresario exitoso y un quizás seguidor, que también puede tener, que puede ser su modelo de negocio, y lo respeto, porque en cada industria hay competidores, ¿cierto? Y quizás no necesariamente cada industria es innovadora. Pero la idea de que te puedan copiar pudiera ser una zona gris, porque de que alguien tenga ánimo de copiarte a que te copie hay mucha distancia. Por ejemplo, yo tengo la idea de hacer un podcast de negocio que hable de éxito. Es verdad, tengo que conseguir un espacio, tengo que conseguir una cámara, tengo que conseguir un micrófono, pero no solamente eso, un buen espacio con buena decoración, una buena cámara, un buen micrófono, que yo no conozco nada de cámara ni de micrófono, alguien que me edite los videos, yo no sé editar. Entonces, a medida de que yo organizo todo eso, pasan meses y ya tú vas por tu 15º episodio. ¿Me sigue? Sí. Entonces, muchas veces ese cuestionamiento, de nuevo, que volvemos a lo mismo que hablamos anteriormente, ese cuestionamiento que nos podemos hacer, pues es casi que ficticio, porque nos podrán copiar el producto, pero no nos pueden copiar la innovación, que ahí es donde se crea valor para la industria, para el mercado, para el modelo de negocio. Es el factor diferenciador. Quizás puedan copiarnos la primera fase, pero no van a poder reinventarse. El hecho de reinventarse no se puede copiar. Correcto. Qué inspirador. Es así. Es totalmente cierto, Diego. Cuéntame algún libro que me recomiendes para seguir creciendo. Muy bien. A mí me gusta bastante la lectura. Ahora te recomiendo libro. Uso y recomiendo Blinkist. Ajá. Es una aplicación, ¿Sí? que secciona los libros en blinks, como ellos le llaman, Ajá. digamos que capítulos, y te los resume en 10, 15 minutos cada libro. Ajá. Entonces, algún libro que yo pueda estar interesado, pues lo pongo tipo podcast en el carro, lo escucho y ahí en 10 minutos tengo un libro resumido. Oh. Hay muchas cosas que se te escapan, evidentemente, a diferencia de leerlo, aunque me gusta bastante tenerlo a mano el libro y hojearlo y apuntar sobre él. Pero eso es una estrategia que le puede funcionar a alguna persona para ir acumulando kilometraje ahí de lectura. Y por la parte de lectura, aquí apunté algunos que me vinieron a la cabeza. Compound Effect, el efecto compuesto. Te hago una pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Un centavo compounded by itself, es decir, que tenga un efecto compuesto sobre sí mismo, Uh-huh. a diario por un mes? Es decir, hoy 1 centavo, mañana 2, luego 4 centavos, luego 8 centavos, luego 16 centavos. Así por 30 días, o hoy $1 millón. Qué buena pregunta. Yo me voy a quedar con el centavo si me va a permitir que siga creciendo mi dinero. Ok. Si hacemos la matemática, el centavo compuesto por sí mismo Ajá. a diario por 30 meses terminan siendo cerca de
11 millones de dólares. Ajá. Ese es el efecto compuesto del sacrificio, ¿verdad? De las pequeñas acciones que hacemos durante un tiempo prolongado. Sea, como te mencioné ahorita, quien tiene un buen bíceps es resultado de dedicación en el gimnasio por mucho tiempo, no porque salió un día hinchado. Ajá. Quien obtiene esa madurez muscular son años de hacer bíceps. Y quienes tienen esos grandes logros como resultado empresarial es quienes se han levantado por años que, sueno como si quizá yo tengo 3 décadas trabajando, lo cual no es, pero podemos ver quien tiene gran logro en resultados empresariales es quien pudo dedicarle todos los lunes a sábado, quizás de 7 de la mañana a 7 de la noche a su negocio. Ajá. Y de eso se trata el libro del efecto compuesto. Luego, que iba sobre quizás la idea que tú mencionas de que te podían copiar el modelo de negocio que tú tenías pensado, este libro de Roba como un artista. Roba como un artista habla de la sutil habilidad de tomar de ciertas características de diferentes productos, competencia o cualquier cosa para tú adueñarte de él y sacar alimentar lo que ya tienes. No copiar el modelo de negocio, no ser un Alibaba de Amazon. No, si me siguen con el ejemplo, ¿verdad? Pero más bien dedicarle menos tiempo a tratar de inventar el agua tibia, porque ellos dicen que ya todo está inventado. Ajá. Tú solamente aliméntate de lo que existe y hacerlo de manera sutil. Otro de Simon Sinek, que me parece un joven escritor fenomenal, se llama Start with Why. Empieza por el porqué. Yo creo que todos los seres humanos somos personalidades driven, impulsados por emociones. Y creo que la mejor forma de vender y la mejor forma de convencer a una persona es a través de las emociones. Entonces, si tú me explicas como vendedor por qué haces esto, más que qué estás haciendo, sin duda hay una franja muy por encima de que el por qué que va a las emociones siempre va a ganar. Y cuarto, creo que lo descubrí recientemente, es un podcast. Me encantan los podcasts de negocios, pero que se llama Diary of a CEO, que es el diario de un CEO, este joven que entrevista a CEOs, pero big time, americano por lo regular, de un punto de vista más personal, y le hace preguntas más personal, tipo carne y hueso, que de empresa. Porque al final, todas estas personas que vemos en revistas y vemos súper por encima de la media, pues pudiéramos pensar que son casi que robots, ¿verdad? Sí. Y este personaje entrevista a personas como Elon Musk, que no hay nadie que parezca más un robot que él. Y ahí uno puede ver su lado humano, desde otro punto de vista, ver verdaderamente cómo piensa, verlo desde una postura un poco más cálido y sacar también sus propias conclusiones de que él también es de carne y hueso y algunas amenidades de su personalidad. Así que quizá eso, me fuera con eso para iniciar. Eso da bastante para reflexionar. Me parecen súper buenas recomendaciones. Muy bien. Y Diego, para todos aquellos que nos estén viendo, si hay alguna persona que le apasiona la idea de que quiera tener una empresa,
pero quizás a lo mejor emprender no es lo suyo, porque esto es así. Hay muchas personas que quieren tener una empresa, pero no tienen esas condiciones de poder emprender. Déjame interrumpirte ahí Sí. un segundo. Mi madre Sí, siempre me ha dicho varias cosas. Dentro de ella, la primera, lo único que yo te puedo dejar en esta vida es conocimiento. Eso ella me lo recuerda en cada momento que puede. Y lo segundo, cada empleo es digno. Mientras sea algo, pues evidentemente legal, ¿verdad? sí. Cada empleo es digno. Y nunca regatearle a un marchante. El marchante es quien vende fruta en la calle. ¿Vale? Cada empleo digno, nunca regatearle a un marchante. Y lo que sea que tú hagas, sé el mejor en ello. Donde voy es que emprendedor o empresario o dueño de empresa no es, quiero que se lleven este mensaje, no es sinónimo de superioridad en el mundo empresarial. Porque si nos ponemos a ver, CEO es un empleado. Busca la magnitud de la empresa que tú quieras. El CEO es un empleado. Y el día que sea necesario lo pueden votar. Vicepresidente es un empleado. Secretaria es un empleado. Entonces, la idea que fue muy desacertada de mi parte de tener un emprendimiento por ser tu propio jefe, tener lo tuyo, cualquier cosa que quizá puede ser un poco de motivación egocéntrica, es totalmente falsa. O sea, si tú eres muy buen administrador, tú puedes ser CEO de cualquier empresa. Por ejemplo, aquí diría que la que mueve más la aguja a la economía dominicana, que es Barrick Gold. La CEO, que es una señora, pues es una empleada, no es la dueña de la multinacional. Y evidentemente tiene gran mérito, súper gran mérito. Es decir que si se busca emprender o ser dueño de negocio por un tema egocéntrico de ser dueño, ser grande, cualquier cosa, es totalmente desasociado de la realidad y falso. Porque tú puedes tener mucho éxito siendo un empleado, como un CEO, y no tiene menos mérito y no está por debajo, ni mucho menos. Así que yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta y hacer esa reflexión. Y en cada espacio, si tú obtienes buenos resultados, evidentemente en cada espacio y en cada industria hay lugar para un nuevo CEO, sin duda. ¿Y cuáles son los síntomas que le dicen a una persona, tú tienes que emprender porque tienes estas cualidades? Bueno, ahora que tú lo mencionas, yo creo que los emprendedores, sin duda, nacen con un drive, que eso no se crea ni se aprende. Yo creo que hay una curiosidad y una inquietud saludable y esa ambición medida saludable que te lleva a mí personalmente me mantengo constantemente evaluando diferentes oportunidades y buscando diferentes cosas y teniendo conversaciones con diferentes jugadores a ver qué oportunidades hay. Y eso no es cuestión de inteligencia, de quién es más inteligente o quién no, pero es, yo creo que una característica con la que tú naces, que esa curiosidad, ¿verdad? Y ese drive de motivación, quizás, esa inquietud, que no necesariamente se aprende. Y creo que cada emprendedor, si está dentro de su naturaleza, al final terminará siendo emprendedor, de nuevo, por su naturaleza. Así que, de nuevo, emprendedor no necesariamente se ajusta solamente a estas características, quizá me puedo estar equivocando.
quien no la tenga puede ser emprendedor, sin duda. Se puede desarrollar posteriormente. Se puede desarrollar correctamente, sin duda, hasta mejor que quien la tenga, pero yo como persona inquieta, pues identifico que esas características me llevan a mí a mantenerme siempre a la escucha, a la vista, a poder destacar sobre cada problema una oportunidad de negocio que quizá lo puedo asociar con la naturaleza de ser emprendedor. Increíble, fenomenal. Pues Diego, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por las píldoras de conocimiento que nos has dejado y de verdad, vas de camino al éxito. Yo te he visto una persona súper inspirada, que estás en tu camino y de verdad ha sido un placer poder conocerte y muchísimas gracias de nuevo por compartir tu conocimiento con nosotros. Para mí un placer de estar aquí. Te felicito de nuevo de camino al éxito. Yo creo que quienes mejor provecho le sacan a esto es tu escucha, que te aplaudo el esfuerzo para que puedan tener esta calidad de material. Así que hoy como invitado, pero mañana como seguidor ahí en la plataforma del canal. Muchísimas gracias, Diego. A nuestros espectadores, muchísimas gracias por vernos en un capítulo más y nos vemos en el siguiente.